Buena gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Aprendiendo de psicoanálisis. La clase pasada estuvimos hablando sobre eh, las dos primeras fases de la sexualidad infantil. Nos falta la tercera, son tres, ¿no es cierto? Hablamos de la fase oral, hablamos de la fase sádico-anal y hoy nos toca hablar de la fase fálica. Fase fálica. Ok. Bueno, lo primero que puede llegar a llamar la atención es ¿por qué decirle fálica? Si digamos, falo quiere decir pene, ¿no? Entonces, ¿por qué llamarlo fase fálica si en verdad la mitad de las personas tienen pene y la otra mitad no tienen pene? Bueno, hay toda una explicación, ¿no es cierto?, de por qué se llama así. A ver, vamos de lo fácil a lo difícil. Vamos de lo fácil a lo difícil. ¿Cuál es la zona erógena predominante en esta fase? La zona erógena predominante en esta fase es son los genitales, ¿sí? Los genitales. Más específicamente, el pene en el varón y el clítoris en la mujer, ¿no? Que son los centros de placer sexual en el área genital. Digo, porque uno genital podría ser más abarcativo también. Bueno, específicamente el pene en el varón y el clítoris en la mujer. Ok. ¿Cuál es el modo de obtener satisfacción? La masturbación. ¿Ok? La masturbación. Bien. Acá ya vamos a frenarnos un poquito. Y bueno, y en cuanto a la duración de la fase fálica, recapitulemos. Habíamos dicho que la fase oral abarca hasta el año y pico de vida, ¿no? La fase sádico-anal del año y pico hasta los 3. A veces termina un poco antes, puede ser 2 y medio, también, 2 y medio, 3, por ahí. Y la fase fálica abarca desde 2 y medio, 3, hasta 5 y medio, más o menos, ¿sí? Normalmente cuando el chico entró en la primaria ya terminó la fase fálica. Ya la terminó. O debería haberla terminado. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces la fase fálica es la última fase de la sexualidad infantil. Cuando termina la fase fálica, termina la sexualidad infantil, ¿no? Y viene algo que se llama periodo de latencia, del cual ya vamos a hablar. Pero antes detengámonos un poquito más en esto de la fase fálica, porque hay muchas cosas para decir al respecto. Bueno, el modo de satisfacción es la masturbación, que no es equivalente a la masturbación del adulto, porque en el adulto está madurado el aparato reproductor, y el adulto, digamos, cuando se masturba lo que persigue es tener un orgasmo, y en el caso del varón está acompañado de eyaculación y demás, eso en la masturbación adulta. Pero no estamos hablando exactamente de eso, estamos hablando de algo que se le parece, pero que no es lo mismo, ¿no? Entonces la masturbación en el chico o chica que está en fase fálica consiste fundamentalmente en la frotación, ¿sí? La frotación del pene en el varón y la frotación del clítoris en el sexo femenino, ¿no es cierto? Entonces son frotaciones del área, ¿no? No es equivalente a la masturbación masculina, a la masturbación, perdón, adulta. Ok, entonces, esto hay que saberlo. El chico de esta edad se masturba activamente. En algunos casos esto está muy a la vista, en otros casos no está tan a la vista. Depende del caso. Pero entonces, una de las razones por las cuales hay que estudiar psicología es para que si trabajan con un chico de esta edad y ven que se está masturbando, ¿sí? No, eso no quiere decir, o sea, eso es normal. No quiere decir que el chico está sufriendo un trastorno mental. Eso es normal, es normal. Ahora bien, que sea normal no significa que tenga que dejarlo pasar, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad que tiene sus reglas, ¿no es cierto? Y si a nadie le gustaría que de adulto una persona se ponga a masturbarse enfrente, más vale que exceptuando que sea la pareja sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, en la vida social adulta, a nadie le gusta que alguien se ponga a masturbarse enfrente de uno. Entonces, si el chico hace esto, hay que decirle que eso no hay que hacerlo. Que eso no hay que hacerlo. Bueno, ¿cómo se lo dicen? Bueno, ahí va, qué sé yo, en la crianza de cada uno, pero el tema es que esto no lo tiene que hacer.
Así de simple, ¿no? No lo tiene que hacer. Entonces, atención, no leamos mal a Freud. No leamos mal a Freud. Cuando Freud nos dice que esto es normal, no nos está diciendo que esto hay que dejarlo pasar. Cuando nos dice que el chico en fase sádico-anal es un chico que está lleno de impulsos agresivos, no significa tampoco que hay que dejarle manifestar abiertamente esos impulsos agresivos. Cuando nos dice también que el chico en fase sádico-anal adora su propia caca, no significa que si lo vemos metiendo el brazo en el inodoro, entonces hay que dejarlo porque total pobrecito está en fase sádico-anal. No leamos mal a Freud, ¿no? Además, no hacer nada al respecto, no hacer nada cuando aparecen este tipo de conductas, es de algún modo no, es, esto es fácil decirlo con términos técnicos y es como difícil decirlo en términos no tan técnicos. Necesitamos el no en la vida. El no es fundamental para la salud mental. Tener incorporado el no. El no no le gusta a nadie. A nadie le gusta que le digan que no. Absolutamente a nadie. Es feo. Es la cosa más fea de la vida el no. Pero lo necesitamos. Una persona que se cría sin el no es una persona que no se está criando bien. ¿Sí? Hay maneras y maneras de decir que no. Acá el error principal está pensar en que decir que no significa ser un padre recontra tirano y qué sé yo, y no tiene nada que ver con eso. Vos podés decir que no de la manera más tranquila posible, pero con la firmeza más grande del universo. ¿Sí? Como en el ejemplo que yo les contaba de cuando mi sobrina la veíamos patear a Toto y era un no firme. Y si se pone a llorar, se va a poner a llorar, bueno, que se ponga a llorar, pero no tiene que patear a Toto. ¿No es cierto? Y eso con cualquiera de estas manifestaciones infantiles que estamos estudiando. Sea con impulsos sádicos, sea con el placer de toquetear la caca, ¿sí? O con las múltiples conductas sexuales que tiene el chico en la fase fálica, porque tiene muchas conductas sexuales el chico en esta edad. En la última, estamos hablando de, en general, lo que sería el último año de jardín, ¿no? Entonces la masturbación es una de las conductas fuertemente sexuales del chico de esta edad, ¿sí? Entonces, no hay que dejarlo que se masturbe en público, porque no hay que masturbarse en público. En la vida no hay que masturbarse en público. Es un chico también fuertemente exhibicionista, ¿sí? Y todo lo que estoy diciendo es unisex, que quede claro también. Todas las cosas que estoy mencionando cuentan, salvo cuando lo indique, salvo cuando lo aclare, cuentan para los dos sexos. Entonces el chico de esta edad es un chico fuertemente exhibicionista. Al varón le gusta andar mostrando el pito por todos lados, a la nena también, le gusta mostrar el culo, a los dos también, orinar en público, orinar delante de todo el mundo, ¿no? Eso tampoco hay que permitirlo. Que se le puede poner un poco de humor, o sea, la prohibición tiene que estar. Después, si la prohibición va con una cuota de humor, o todo eso como quieran. El tema es que la prohibición sea prohibición. ¿Cuándo la prohibición deja de ser prohibición? ¿Cuando tiene un toque de humor? No. La prohibición deja de ser prohibición. ¿Cuándo? Cuando deja de ser prohibición. Valga la redundancia. Entonces, si el no viene seguido de no se refleja en la acción, si es un no de palabra, un no de la boca para afuera, pero en la acción, en los hechos, ese no se lo hace valer, el adulto no hace valer el no ante el chico y finalmente le termina dejando hacer lo que el chico quiere, eso no es un verdadero no. ¿Sí? Entonces el no, la prohibición tiene que ser verdadera. ¿No es cierto? Díganlo de la manera que quieran. Mientras sea verdadera, como quieran. Entonces, conducta sexual de este chico. La masturbación. El exhibicionismo. El voyerismo. Vamos a anotarlas. Conductas sexuales típicas del chico de esta edad. Entonces, ya tenemos. Pasa que la masturbación es la forma especial de goce. Es la manera en que es su forma de estimular la zona erógena. Vamos a agregar entre paréntesis, otras conductas sexuales que no consisten en la estimulación de la zona erógena, pero que son conductas sexuales también. Entonces, exhibicionismo, ¿sí? Exhibicionismo. Voyerismo, ¿sí? Voyerismo, vamos a poner voyerismo / curiosidad. Esto es súper característico. ¿Sí? Voyerismo / curiosidad. Sexual. Siempre todo esto es sexual. Voyerismo / curiosidad sexual. Entonces, ¿qué es el voyerismo? Voyeur es el que espía. Entonces, el chico quiere ver.
quiere ver. Decía, por ejemplo, es muy común que cuando una persona se mete en el baño, chico, adulto, quien sea, quiera meterse atrás, ¿no? Porque quiere ver, quiere mirar. A eso llamo acá voyerismo. Pero bueno, por eso puse voyerismo / curiosidad. Voyerismo, en verdad, voyerismo específicamente es espiar, espiar así, ¿no? Por la cerradura, con un telescopio. Eso es específicamente voyerismo. Por eso digo, es un voyerismo / curiosidad. Entonces quiere ver a los otros en el baño, ¿no? No hay que permitirlo tampoco, porque cuando uno entra al baño, uno va a hacer algo que es privado, y eso tampoco hay que permitirlo. Y esto puede pasar en la familia, como puede pasar en la escuela también, como en cualquier ámbito. ¿Qué más? El chico quiere mirarlo, entonces, no solo quiere mirar lo que no debe, también quiere tocar lo que no debe. Quiere tocar la entrepierna, los genitales de otras personas, los pechos de las mujeres. Y esto lo puede hacer tanto un chico como una chica. Quiere tocar las partes privadas de los demás. Y esto no hay que permitirlo tampoco, porque el cuerpo es el cuerpo de cada uno y debe ser respetado, ¿no es cierto? Bueno, no sé cómo anotarlo, tocar sería, qué sé yo, otra conducta, ¿sí? Característica, tocar a otras personas. Bueno, entonces, son todas cosas que como adultos no las permitimos en otro adulto y en el chico tampoco hay que permitirlas, no por ser chico no porque el chico sea chico las vamos a permitir, ¿no es cierto? Bien, vamos a anotar tocar también, entonces, tocar, ok. Bueno, exhibicionismo, voyeurismo, curiosidad sexual, tocar y la masturbación de la cual ya hablamos. Ok, ok. Otra persona podría darles una versión diferente de esto. A mí me pasó el año pasado estar explicando estos mismos temas y que algunos alumnos me comentaron que hablando que en jornadas de ESI les dijeron que no hay que hacer nada al respecto. Bueno, para mí no es lo que enseña Freud. Justamente lo que enseña Freud es que la prohibición es un chip clave en cualquier cabeza sana, ¿no? Entonces la prohibición tiene que estar. Ok. Tenemos entonces el tema de la zona erógena, los modos de satisfacción. No vamos a hablar en esta fase de que hay determinado objeto usado para estimular la zona erógena. En el caso de la fase oral lo habíamos dicho, sí, pecho y todos sus sustitutos, ¿no? Y en el caso de la fase sadiconal habíamos dicho que era la materia fecal, las heces. Bueno, acá no. No. Pero no, porque en realidad en esta fase lo que ocurre es que aparece otro tipo de objeto, ¿no? Que es lo que se llama objeto de amor, del cual ya voy a hablar, ¿no? Objeto de amor, ya hablaré de eso. Pero digamos, en esta fase no vamos a decir el objeto de la pulsión es tal, porque objeto de la pulsión es concretamente un objeto de naturaleza física, material, que se utiliza para estimular una zona erógena. La caca es material y se utiliza para estimular una zona erógena. ¿Cuál? El recto y el ano. El pecho, chupete y después cigarrillos, mate, etcétera, es un objeto físico, material, que se utiliza para estimular una zona erógena. ¿Cuál? La región bucolabial. ¿No es cierto? Acá en todo caso lo que utiliza para masturbarse es obviamente la mano, y no vamos a hablar de un objeto físico determinado, no vamos a hablar de un objeto de la pulsión. Sí vamos a hablar de objeto de amor. Y ya voy a hablar de eso cuando empiece con complejo Edipo, para el cual faltan apenas unos minutos, y ya largo con ese tema. Antes de largar con complejo Edipo, voy a explicar un concepto cuya explicación va a quedar a medias, cuya explicación no va a quedar del todo clara, en parte porque el concepto es difícil, pero en parte también porque se termina de entender cuando veamos más cosas. Entonces, este otro concepto del que quiero hablar es el concepto de punto de fijación. ¿Ok? El punto de fijación. Bien.
concepto del cual siempre, o sea, conviene hablar cuando uno ya cubrió las tres fases. Uno habló de las tres fases. Ya hablamos de las tres fases, ¿no? Bueno, ok, punto de fijación. Bien, a ver, óiganme, préstenme atención. Entren en mi sintonía mental. A ver, ¿qué es el punto de fijación? Venimos viendo que el sujeto, a lo largo de su sexualidad infantil, va experimentando diferentes modos de satisfacción. ¿No es cierto? Entonces, un modo de satisfacción es la succión. Otro modo de satisfacción es la expulsión y o retención de la materia fecal. Y otro modo de satisfacción es la masturbación. En cada una de estas fases, hay, menos en la última, que no hay objeto de la pulsión, bueno, en las anteriores hay objetos de la pulsión. Otra cosa que no dijimos, que también es importante, es que en cada una de estas fases hay fantasías, ¿no? En cada una de estas fases hay fantasías. Entonces, la actividad sexual de la persona se acompaña de fantasías, fantasías mentales, ¿no? Fantasías, repito, que acompañan esos, es la masturbación, que acompañan la defecación, que acompañan la succión, etcétera, etcétera. Bueno, pero quiero volver al punto de fijación. A ver. Repetimos entonces, a lo largo de su desarrollo psicosexual, a lo largo de las fases de la sexualidad infantil, el sujeto va experimentando diferentes modos de satisfacción, y cada fase de la sexualidad infantil ofrece la posibilidad de que se establezca un punto de fijación. Ya sé que al principio, ya sé que no se entiende todavía esta frase, pero tengan paciencia. A ver, cada fase de la sexualidad infantil ofrece la posibilidad de que se establezca un punto de fijación. Entonces el sujeto va avanzando en su sexualidad infantil, pasa por la fase oral. ¿Se puede establecer un punto de fijación en la fase oral? Quizá no se estableció. Pasa por la fase sádico-anal. ¿Se puede establecer un punto de fijación? ¿Se estableció o no se estableció? Llega a la fase fálica. Ahí se va a establecer el punto de fijación. O quizás el punto de fijación se establece en la fase oral o en la fase sádico-anal. El punto es, todos y todas tenemos un punto de fijación en alguna de las fases de la sexualidad infantil. Cada persona tiene un punto de fijación en cada una de las fases de la sexualidad infantil. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué querría decir que una persona tiene un punto de fijación en su fase oral, por ejemplo? Quiere decir que en su fase oral la persona experimentó una satisfacción sexual desmedida, mucho mayor que la que experimentó en las otras fases de la sexualidad infantil. ¿Qué quiere decir que una persona tiene su punto de fijación en la fase sádico-anal? Significa que en esa fase experimentó una satisfacción sexual muy grande, mucho mayor a la que había experimentado en la fase oral y a la que experimentará en la fase fálica. Y lo mismo si hablamos de la fase fálica. Entonces, tener un punto de fijación en determinada fase quiere decir haber experimentado en esa fase una satisfacción sexual incomparablemente mayor a la experimentada en otro momento de la sexualidad infantil. O sea, haber experimentado una satisfacción sexual desmesurada en la succión, o bien en la expulsión y o retención de la materia fecal, o bien en la masturbación. ¿Sí? Cada persona tiene su punto de fijación. Uno habitualmente no es consciente del punto de fijación, excepto que vayas al psicoanalista y te analices, ¿no? Habitualmente ahí más o menos te terminas de enterar cuál fue tu punto de fijación, ¿no? Y cuál es, porque el punto de fijación es punto de fijación toda la vida. Así vos seas una persona adulta, el punto de fijación quedó, ¿no? Bien, no, yo ya les había anticipado que el tema no lo termino de explicar. Va a quedar como amputado el tema. Escúchenme una cosa más antes de seguir. ¿Por qué es relevante el punto de fijación? Porque hay una relación, o sea, si el día de mañana la persona desarrolla un determinado trastorno mental, ese trastorno mental que desarrolle está en relación con su punto de fijación. Hay una relación, repito, entre cuál sea el punto de fijación y cuál sea el trastorno mental que la persona va a desarrollar en el caso de desarrollar un trastorno mental. Que no se me malentienda esto. Tener un punto de fijación no equivale a necesariamente desarrollar un trastorno mental. Una persona puede, dije, todos tenemos un punto de fijación, pero no todos estamos con un trastorno mental activo. Bueno, pero, si el día de mañana, por la razón que fuere,
decía, si el día de mañana, ¿no?, desarrolláramos un trastorno mental, el trastorno mental que desarrollemos no va a venir dado al azar, sino que va a estar determinado por el punto de fijación. Es el punto de fijación el que determina el carácter del trastorno mental que la persona desarrolla, si es que desarrolla un trastorno mental, lo cual no necesariamente ocurre. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Esto en la perspectiva freudiana clásica. Después, otros psicoanalistas van a decir que no es tan así. Lacan, por ejemplo, ¿no? Lacan, que es interesante e importante leer para los que se van a dedicar a la clínica, va a mostrar que, por ejemplo, en el caso de la psicosis, en realidad lo que determina que una persona entre en paranoia, por ejemplo, no es el tema del punto de fijación, es otra cosa. Bueno, ok, bueno, pero eso es Lacan, y Lacan no lo voy a explicar este año, que no entra. Algo quizás mencione Lacan en algún momento, pero no me voy a meter de lleno en teoría lacaniana en ningún momento. Lo que estamos viendo, repito, es la teoría freudiana clásica, y en la teoría freudiana clásica es el punto de fijación de una persona lo que determina el carácter del trastorno mental que desarrolle en el caso de desarrollarlo. Es el punto de fijación el que determina qué tipo de trastorno mental va a desarrollar la persona, si es que desarrolla un trastorno mental. ¿Ok? Bien. Entonces, la neurosis obsesiva va a estar relacionada con determinado punto de fijación, la histeria va a estar relacionada con determinado punto de fijación, la fobia también, ¿sí? Ok, bien. Seguimos. Y antes de meternos en complejo de Edipo, vamos a decir una cosa más sobre la sexualidad infantil. Vamos a hablar de las teorías sexuales infantiles. Teorías sexuales infantiles. Ok, bueno, aquí viene esto de las teorías sexuales infantiles. Viene al hecho de que el chico quiere saber cómo es que vienen los bebés al mundo. Quiere saber cómo es que vienen los bebés al mundo. Pero se lo ocultan, no se lo dicen. O cada vez que lo pregunta le contestan con mentiras. Y el chico es muy consciente de que le están contestando con mentiras. Entonces, frente a... El chico tiene por un lado una gran curiosidad por saber cómo es que llegan los bebés al mundo, le contesta con cosas que sabe que son tonterías, entonces tiene una laguna de conocimientos, tiene un vacío de conocimientos que necesita llenar. Le falta información. Entonces, como le falta información, esa falta de información la rellena con sus propias teorías sobre cómo vienen los bebés al mundo. Además observa, y no es ningún tonto, y ve que hay mujeres que de golpe tienen panza, de golpe la panza no la tienen más y tienen un bebé en los brazos. Bueno, tonto no es, ¿no es cierto? Entonces, el chico elabora sus propias teorías, y no solo sobre cómo vienen los bebés al mundo, sino también sobre otras cosas de la sexualidad que no le explican. ¿Cuáles son las teorías sexuales infantiles? A ver. Ya que estábamos hablando de cómo vienen los bebés al mundo, ahí tienen una teoría sexual infantil. La teoría de la cloaca. Teoría de la cloaca. ¿Sí? ¿Pueden imaginar de qué se trata? Es una teoría acerca de cómo vienen los bebés al mundo. Entonces, el chico en un momento de su sexualidad infantil tiene la teoría de que los bebés llegan al mundo, o sea, salen de adentro de la madre a través del ano. Salen por el ano. ¿No? Freud nos aclara que esto en general esta es una teoría que habitualmente aparece precisamente en la fase sadicoanal. Es muy común que el chico tenga esta teoría cuando está en fase sadicoanal, ¿no es cierto? Otra teoría sexual infantil es la concepción sádica del coito. Esta teoría sexual infantil se manifiesta más que nada cuando el chico, por alguna razón, de alguna manera, ve, espía o escucha a los padres teniendo relaciones sexuales.
sea porque por accidente los ve, sea porque escucha algo a través de una puerta, de la manera que sea. También hay personas que lamentablemente ni siquiera cierran la puerta, eso sigue existiendo el día de hoy, siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa cuando el chico algo escucha o algo ve de esto y obviamente le falta información para entender qué es lo que está pasando? ¿Qué interpretación hace el chico? ¿Qué teoría tiene el chico al respecto? ¿No? De que lo que estaban haciendo los padres era luchar. Y de que esa lucha de alguna manera algo tiene que ver con la llegada de un chico al mundo. ¿No? Pero el coito es un acto sádico, un acto de lucha, un acto de agresividad. Esto es lo que al chico le queda. Obviamente por su falta de información, ¿no? Pero no lo que le queda, es la manera en que él interpreta lo que estaba pasando. Vio algo o escuchó algo que para entenderlo le falta información, y como le falta información hace su interpretación. Y su interpretación es, ahí lo que estaba ocurriendo era un acto de agresividad entre dos personas. Algo sádico entre dos personas. ¿Ok? Y la otra, son tres, les dije, las teorías sexuales infantiles. Y la otra es la teoría universal del falo. Lo noté ahí abajo. Teoría universal del falo. Bueno, como lo dice la misma expresión, ¿en qué consiste la teoría universal del falo? En considerar que hay un órgano genital universal. ¿Cuál? El falo, el pene. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo? O sea, en ningún momento se le cruzó por la cabeza pensar que el otro sexo no tiene pene. ¿Y qué pasa con las chicas? Porque saben que no tienen pene. Bueno, ok. Esperen, justamente para terminar de entender esto hay que ver complejo Edipo. Complejo Edipo en el varón y complejo Edipo en la mujer. Pero repito, no me importa si ahora queda como medio manca esta explicación porque se completa con complejo Edipo. Hoy es un día de muchas explicaciones que quedan mancas. Lo del punto de fijación y la teoría universal del falo. Bueno, la teoría universal del falo es una teoría infantil, ¿no? Que consiste en creer que hay un órgano genital universal y es el pene. ¿Por qué algunos entonces no tienen pene? Ok, alto. Tenemos que llegar al complejo Edipo y ahí lo vamos a entender mejor. Así que vamos al complejo Edipo. Bien, ok. Complejo de Edipo. Tema recontra fundamental del psicoanálisis. Bueno, una cosa para aclarar en relación con el complejo de Edipo es que no existe un solo texto freudiano donde Freud se dedique a explicar exhaustivamente, de manera completa, el complejo de Edipo. Sino que cuando uno va leyendo los diferentes artículos, y también libros o capítulos de libros, en los que Freud toca el tema de la sexualidad infantil, reaparece el tema del Edipo, el tema del complejo de Edipo, ¿no? Entonces lo que voy a explicar yo ahora, así tal cual lo explico, no está en ningún texto, sino que está compuesto de pedacitos sacados de diferentes textos. ¿No es cierto? Bien. Porque pasa con este tema lo mismo que pasa con los otros temas de sexualidad infantil. Freud es como que fue descubriendo de a poco esto, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con sexualidad infantil, complejo Edipo incluido, son temas que Freud los va armando de a poco, como de a retazos, de a pedazos, ¿no? Y a veces pasa, como en el caso de complejo Edipo, que los pedazos quedaron todos sueltos y él en ningún texto se dedicó a juntar todos esos pedazos y volcarlos sistemáticamente y exponer exhaustivamente el tema completo. No hay un solo texto, repito, donde Freud explique el complejo Edipo de la pe a la pa. No lo hay. Pero igualmente se le puede hacer. Yo lo voy a hacer hoy. ¿No es cierto? Primera aclaración, esa. Segunda aclaración. Segunda aclaración es hablar un poquito de Edipo. Edipo es una figura mitológica griega, ¿no? Es un mito griego. Los mitos griegos en verdad no son propiedad de nadie, son propiedad de la cultura griega, ¿no? Edipo como Aquiles, como Zeus, como Jasón, como un montón de personajes más,
son parte del patrimonio mitológico de los griegos. Son parte, decía, de ese folclore griego tan interesante de estudiar, ¿no? Existe, sí, existe una obra de teatro que se llama Edipo Rey, que fue escrita por Sófocles, probablemente el mejor dramaturgo griego. Y bueno, Edipo no aparece solamente en esa obra de teatro de Sófocles. Es mencionado en otros muchos lugares. Lo que pasa es que esa obra de teatro de Sófocles, que se llama Edipo Rey, es al día de hoy probablemente la mejor fuente de la que disponemos para conocer el mito de Edipo. Pero el mito de Edipo no fue inventado por Sófocles. O sea, Sófocles lo que hizo fue tomar ese mito, ¿sí?, y escribir una obra de teatro que tiene como protagonista al rey Edipo. Y en esa obra de teatro aparecen muchas características del mito, más algunos retoques que son del propio Sófocles. ¿No es cierto? Bien. Ok, esto como aclaración. Otra aclaración. Quizás hayan escuchado por ahí la expresión complejo de Electra. ¿Sí? Complejo de Electra. Ok. Electra es otro personaje de la mitología griega. Yo no sé si ustedes ubican algunas cosas básicas de la guerra de Troya. Y si no, bueno, capaz por lo menos vieron la película Troya, quizás. Lean de mitología griega porque realmente vale la pena. Y si no, si por lo menos vieron la película, habrán visto que la invasión de los griegos a Troya está comandada por dos generales, que son Agamenón y Menelao, ¿no? Menelao es el que era rey de Esparta y que va... A ver, no, vamos de... Este es el problema con la guerra de Troya. Uno no sabe por dónde empezar, porque siempre va más para atrás y más para atrás y más para atrás la historia. A ver, repito, tenemos dos generales griegos que son hermanos, Agamenón y Menelao, ¿no? Agamenón era muy ambicioso y quería conquistar Troya. Y Menelao no tenía interés en conquistar Troya, era rey de Esparta y estaba, por así decirlo, feliz siendo rey de Esparta y estaba casado con la mujer más hermosa del mundo, que era Helena. Hay toda una historia de cómo terminó casándose con Helena y demás. No vamos a meternos ahí. El punto es que Agamenón sabía que solo no podía, ¿no? Entonces pide la ayuda de Menelao. Menelao le niega su ayuda, él no tiene interés en ir a conquistar Troya. ¿Cuándo Menelao se decide a ayudar a Agamenón en la conquista de Troya? Cuando Paris, de Troya, ¿no?, secuestra a Helena, se la lleva a Troya. Entonces ahí Menelao dice, no, ok, te apoyo, vamos a invadir Troya. Y se da la guerra de Troya, se arma la de Troya. Bueno, viene la guerra en la que no nos vamos a meter. Y después de ganar en Troya, después que los griegos conquistan Troya, atención porque en la película Menelao, en la película los dos hermanos mueren en Troya. Lo que pasa es que los mitos griegos tienen diferentes versiones, ¿no? Entonces para la película eligieron una versión en la cual tanto Agamenón como Menelao mueren en la guerra de Troya. Bueno, en realidad la versión más común entre los griegos era que ni Agamenón ni Menelao mueren en Troya, sino que los dos, después de conquistar Troya, vuelven a sus respectivos reinos, ¿no? Y Agamenón, después de haber logrado su objetivo, que era conquistar Troya, vuelve a su reino, que es Micenas, ¿no? Y en Micenas lo espera su esposa, que había quedado ahí. O sea, recuerden que la guerra de Troya duró 10 años, ¿no? Entonces la esposa había quedado esperándolo durante 10 años. Y en la primera noche que Agamenón pasa en su reino, en Micenas, vuelve a Troya, y en la primera noche en Micenas es asesinado por su esposa Clitemnestra, ayudada por su amante, asesinan a Agamenón, creo que en la bañera, me parece. ¿Por qué lo asesinan? Tiene que ver con el sacrificio de Ifigenia, bueno, tiene que ver con otras cosas. Por eso insisto, es infinita el tema de la guerra de Troya y es apasionante. Yo estoy tratando de acotar, y para acotar necesariamente tengo que recortar. Entonces Agamenón, ¿no?, vuelve a Micenas, y en la primera noche, ¿qué pasa? Su esposa, ayudada por su propio amante, matan a Agamenón, ¿no? Y quedan hijos de Agamenón, entre ellos Electra. Electra lo que hace es planificar la venganza. Entonces convence a su hermano menor Orestes de matar a Clitemnestra, la madre, y a la amante de la madre, que se llama Egisto. Entonces todo esto viene a cuento de qué? A cuento de que Electra urde
un plan para el asesinato de su propia madre, con una particularidad, que es que ella no es la autora material del asesinato, sino que convence a su hermano menor, Orestes, ¿no? Le lava un poquito la cabeza a Orestes para que mate a su madre, a su propia madre, la madre de los dos, ¿no? De ahí, ¿eso a qué viene? ¿A qué? Electra mató a su propia madre. Y Edipo, no sé si lo sabían, es re famosa la historia de Edipo. Edipo mata a su propio padre, se casa con su madre, sin saber que era su madre, y tiene 4 hijos con su madre. ¿No? Entonces, Jung, que yo ya se los mencioné a Jung era discípulo de Freud y después toman distancia y demás, pero Jung le propone a Freud que, así como hablamos de complejo de Edipo, ¿por qué no hablamos también de complejo de Electra? Complejo de Edipo sería lo que le pasa al varón y complejo de Electra sería lo que le pasa a la mujer. ¿No? ¿Cuál sería el fundamento de proponer hablar de complejo de Electra? El fundamento estaría en que, así como Edipo mató a su padre, Electra en realidad no mató, sino que planificó el asesinato de su propia madre, y ahí estaría el paralelo. Entonces habría que hablar de complejo de Edipo en el varón y complejo de Electra en la mujer. Bueno, Freud jamás aceptó esta propuesta. Ustedes pueden leer de punta a punta toda la obra de Freud y en ningún lado van a encontrar la expresión complejo de Electra. Así que no digan complejo de Electra porque es un error, ¿sí? Es una de esas cosas que se popularizan y en verdad Freud nunca dijo. Como tampoco Freud habló nunca de tánatos. Freud cuando habló de la pulsión de muerte siempre dijo pulsión de muerte, jamás dijo tánatos, ¿no? Bueno, son cosas que se popularizan y que son un error. Entonces, la palabra tánatos no aparece en ningún momento en la obra de Freud y la expresión complejo de Electra no aparece en ningún momento en la obra de Freud. Freud habla sencillamente de complejo de Edipo en el varón y complejo de Edipo en la mujer. Complejo de Edipo en el varón, complejo de Edipo en la mujer. Además, no sé si se dieron cuenta, pero los mitos de Edipo y Electra no son tan equivalentes. No son tan equivalentes. Una, el asesinato material fue cometido por Edipo y no por Electra. Electra es la asesina intelectual de la madre. Y otra, que Edipo se casó con la madre y Electra no se casó con el padre. Y menos que menos tuvo hijos con el padre. Cosa que sí hizo Edipo con su madre, Yocasta. Tuvo 4 hijos. Eteocles, Polinices, Antígona e Ismena. Así que bueno. Yo hago todas estas aclaraciones porque quiero ser como bien fiel a Freud en estas cosas. Bueno, listo. Hechas las aclaraciones pertinentes al caso, vamos a ponernos a hablar de complejo de Edipo. Y justamente, si la figura mitológica que elegimos es la de Edipo, como pueden ya imaginarse, se lo pueden imaginar o quizás ya lo saben por primer año o porque lo escucharon por ahí, en qué consistirá el complejo de Edipo. En algo que le pasa al varón, que consiste, también hay una versión femenina, ya vamos a llegar a ella, ¿no? Vamos a hablar primero del varón. ¿En qué va a consistir el complejo de Edipo? En un drama que tiene el chico, drama o tragedia, habrá que ver si es un drama o si es más bien una tragedia, que consiste en sentirse atraído hacia la madre y ver al padre como un enemigo, porque es su rival en la posesión, entre comillas, de la madre, que sería el objeto de amor. Entonces yo antes les había anticipado que en esta fase hay objeto de amor. Bueno, ahí lo tienen. En el caso del varón, el objeto de amor, después ya hablaré de la mujer, ¿sí? Pero en el caso del varón, el objeto de amor es la madre. Es la madre, ¿no? Y ahí vamos a hacer una aclaración entonces. ¿Por qué? Porque objeto de amor no es equivalente a objeto de la pulsión. Objeto de la pulsión ya lo definimos. Dijimos que es un objeto de naturaleza física que se utiliza para estimular una determinada zona erógena. Bien, ¿y el objeto de amor? No, el objeto de amor es otra cosa. El objeto de amor es una persona. Es una persona. Una cosa es la caca, otra cosa es el pecho, con sus sustitutos, chupete, pulgar, mate, qué sé yo,
dinero, regalos, colecciones, arcilla. Una cosa es todo eso, repito, y otra cosa es una persona. Entonces el objeto de amor es una persona. Es alguien es alguien de quien se está enamorado o enamorada. Un sinónimo para objeto de amor es objeto de deseo. Es lo mismo, es equivalente. Objeto de deseo. El objeto de amor o objeto de deseo, como la misma palabra lo dice, es la persona a la cual se desea. Se desea. No se desea un objeto de la pulsión. Se lo utiliza para producir satisfacción sexual en una determinada parte del cuerpo. ¿Ven la diferencia? Hay gran diferencia. Una cosa es un objeto de naturaleza material que se utiliza para estimular a determinada parte del cuerpo y obtener satisfacción sexual en esa parte del cuerpo. Eso es una cosa. Y otra cosa es una persona que mueve mi deseo. Persona a la cual deseo, persona en la cual estoy enamorado, persona que quiero tener. Son dos cosas claramente diferentes. Bueno, ok. Objeto de amor o barra objeto de deseo, que es lo mismo, aparece en la fase fálica. No hay antes de la fase fálica. Insisto en que estamos explicando la teoría freudiana clásica. Variaciones de esto después hay. El tema es que para estudiar cualquier teoría que no sea la clásica, tenés que leer primero la clásica, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Después algunos psicoanalistas van a decir que en realidad se desea a la madre desde mucho antes. Algunos van a decir que siempre el objeto de deseo es la madre, tanto en el caso del varón como en el caso de la mujer, y lo es desde la época de la lactancia. Ok, bueno, variaciones a las que no creo que lleguemos, porque esto es un curso digamos, general, de psicología general de psicoanálisis. Ya estamos en nuestra clase 23. Tampoco puedo torturarlos con 30 clases más. Así que, bueno, si les interesa ya leerán del tema. Pero acá nos vamos a enfocar en la teoría freudiana clásica. ¿Ok? Bien. Bueno, creo que ya hice todas las aclaraciones pertinentes al caso. Ok, ajustense los cinturones y vamos con complejo Edipo en el varón. ¿Sí? 3, 2, 1, largamos. El complejo de Edipo del varón, tómenlo como un cuento. Como un cuento. El de la mujer también se lo puede tomar como un cuento, pero son cuentos diferentes. Cuentos diferentes. ¿Por qué? A ver. Como un cuento o como una película, como quieran, como una serie de Netflix, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero el punto es que tiene la estructura de una historia, de un relato. ¿Y cómo empieza este relato? Este relato empieza con un drama que ya están dando. Vieron que hay como dos maneras de encarar una historia, ¿no? Una historia puede empezar con: había una vez, qué sé yo, Harry Potter empieza así, ¿no? No empieza con un drama ya andando. El chico andaba por ahí por su vida con sus problemas y de golpe un día recibe una carta y de golpe un día aparece Hagrid y qué sé yo y qué sé cuánto. Ok. Señor de los Anillos también empieza así. Pero por ejemplo, otras películas no. Gladiador no empieza así. Gladiador ya arranca en el medio de la acción. La primera película que salió de Star Wars, episodio 4, arranca en el medio de la acción, arranca con una cosa que ya están dando, ¿no? Bueno, en el caso del complejo Edipo del varón pasa eso, ¿no? Es una historia que arranca con algo que ya están dando, que ya está funcionando, un drama cuyos engranajes ya están andando. ¿Y cuáles son los engranajes de ese drama? Bueno, son los engranajes de un triángulo amoroso. ¿Ok? ¿Cuál es ese triángulo amoroso? Ese triángulo amoroso, como todo triángulo, tiene 3 vértices. Y tenemos 2 personas que desean a la misma. Por eso la cosa está complicada. Tenemos al varón, al padre y a la madre. El varón desea a la madre. Y cuando digo la desea, quiero decir la desea. La desea eróticamente, sexualmente. La quiere ver desnuda, quiere acostarse con ella en la cama. No quiero decir que tiene que tener relaciones sexuales. No sabe en qué consisten las relaciones sexuales. Pero eso no quita que no tenga deseo erótico hacia ella. ¿Sí? Entonces, atención con esto. Atención con ponerle como edulcorante a la cosa,
¿no? No, el chico siente como un afecto especial por la madre. No, ¿qué afecto especial por la madre? A la madre la quiere ver en bolas, con la madre quiere, cuando la madre se va a dormir la siesta, él quiere meterse en la cama con la madre. Cuando está con el padre, él se mete en el medio como para decir, no, atrás vos. ¿No es cierto? Entonces, desea eróticamente a la madre, tiene deseo por la madre, y tiene un problema, que es que la madre ya está con otro hombre, el padre. Ok, esto es la situación que está dada de antemano. Por eso digo, o sea, el complejo Edipo del varón no arranca con había una vez, no es que arranca el varoncito y anda por ahí de golpe, uy, cómo me gusta esta mujer, ey, pucha, era mi madre, oh, recorcholis. No, sino que arranca con este drama ya andando, arranca con el triángulo amoroso ya funcionando, ya funcionando. Ok. Y acá hay que agregar otra cosa. ¿Cuál? Que por las razones que yo ya les expliqué, esta es una fase en la cual el chico se masturba activamente. Entonces, su centro de satisfacción sexual es su pene, se masturba, se frota el pene, la persona que más aparece en sus fantasías es la madre, y a la madre la tiene prohibida, ¿no? Porque está casada con otro hombre. Ok, bueno. Esto es capítulo 1 de la historia. Capítulo 2. Cierto día, el padre, repito que estoy contando la historia clásica, después vemos las variaciones. Estoy contando la historia clásica. Entonces, vuelvo. Capítulo 2. Cierto día, el padre ve al chico tocándose, masturbándose, y le dice, no te toques más, para de tocarte, porque te lo voy a cortar. Te voy a cortar el pene. Ok, esto se llama amenaza de castración. Esto se llama amenaza de castración. Ok. Bueno, ¿qué efecto produce la amenaza de castración? En el momento, absolutamente ninguno. Al chico le entra por una oreja y le sale por la otra. ¿Y qué significa que le entra por una oreja y le sale por la otra? Significa que sigue masturbándose y sigue tratando de aprovechar cuanta oportunidad tiene para estar con la madre. No renuncia en absoluto ni a la masturbación, ni al deseo que siente de estar, ni a su deseo erótico por la madre. Capítulo 3. Recuerden que el chico tiene una gran curiosidad sexual, quiere ver, espía, mira. Yo ya se los conté esto. Entonces, capítulo 3. Cierto día, movido por su propia curiosidad sexual, el chico ve a quién, a alguna persona de sexo femenino, que podría ser la madre, la hermana o quien quiera que fuese, pero ve, ¿qué cosa? La ve sin ropa. ¿Y qué ve al verla sin ropa? Que no tiene pene. Entonces, ve que no tiene pene. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama... Esperen, ahora lo noto. Ve que no tiene pene y es tan grande el impacto que siente, que su primera reacción es negar lo que vio. Piensa que vio mal. Y le va a llevar un tiempo aceptar lo que vio. Aceptar lo que vio sería aceptar que pene no tiene. Pero como está tan impactado, que al principio no quiere aceptar eso. Entonces va elaborando diferentes teorías sobre qué le pasó. Piensa, a veces va a pensar, por ejemplo, que en realidad sí tenía un pene, pero era muy chiquito y por eso no lo vio. Va a pensar, por ejemplo, que ya le va a crecer. Alguna gente tarda en crecerle el pene, pero ya le va a crecer. Entonces va elaborando diferentes teorías, hasta que finalmente acepta que esa persona no tiene pene, no tiene falo.
Bueno, entonces, ¿a todo esto cómo lo llamamos? Descubrimiento de la castración en el otro. ¿Ok? Entonces, descubrimiento de la castración en el otro. Este creo que era el capítulo 3, ¿no? En la historia. Ok. Capítulo 4. Tremendo julepe le agarra al chico. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, ¿qué había pasado? A él lo habían visto masturbándose y el padre, que justamente es el que está casado con la madre, le dice, pará de tocarte o te lo corto. Y él no había dado brilla, había pensado que las palabras se las lleva el viento. ¿Y ahora qué descubrió? Que hay quienes no tienen pene. ¿Y a qué conclusión llega el chico? A que no tiene pene porque se lo cortaron. Tenía, pero se lo cortaron. Ok, entonces al chico le agarra una tremenda angustia de ser privado del pene, de que le corten el pene. ¿Esto cómo se llama? Angustia de castración. Angustia de castración. Entonces, el chico ahora, digamos, inundado por la angustia de castración, inundado por la angustia de pensar o saber desde su punto de vista que el pene lo podría perder efectivamente, se encuentra con que tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir. ¿Y qué tiene que decir? Y bueno, o sea, tiene dos caminos. Uno, sigue así como viene, queriendo estar con la madre todo el tiempo, tocándose, etcétera, pero se expone a un peligro, a que le corten el pene. ¿Como quién? Como esa persona que lo vio. O varias personas que vio, que no tenían pene. O, número dos, abandona la masturbación infantil, o sea, abandona la masturbación, renuncia a su deseo por la madre y conserva el pene. Esto sería, digamos, el capítulo 5. Bueno, obviamente, capítulo 5, ya no hablamos más de capítulos, pero esto de capítulos todos son como, es parte de mi manera de explicarlo, ¿no? La idea, obviamente, es que el chico decida esta opción número 2, ¿no? Que conserve su pene pagando un doble precio. Y ese doble precio es abandonar la masturbación y renunciar a su objeto de deseo, que es la madre. La cosa obviamente tampoco puede quedar así nomás. ¿Por qué? Porque el chico, digamos, habrá renunciado a la madre, pero desde ahí en adelante va a tratar de encontrar a una que sea lo más parecida posible a la madre. Porque la madre es el objeto de amor original, es el objeto de deseo original. Y entonces fue la primera persona en la que estuvo enamorado. Cuando en el futuro se vuelva a enamorar, ¿de quién se va a enamorar? No se va a enamorar de cualquier persona, nadie se enamora de cualquier persona. Se va a enamorar de aquellas personas en las cuales encuentre características de su objeto de amor original, o sea, la madre. ¿Va a ser consciente de esto? No, por suerte no va a ser consciente de esto. Sería tremendo enamorarse y pensar, oh querida, cómo me gustás, realmente estas cosas que tenés que me hacen acordar a mi vieja, me hacen que me ponga loco de amor por vos. No, no. Eso es lo que pasa, claro, pero pasa en el inconsciente. Pasa en el inconsciente gracias a Dios o gracias a Freud, no sé. ¿No es cierto? Entonces el chico, digamos, en el futuro se va a volver a enamorar, ¿sí? No se va a enamorar de cualquier persona porque nadie se enamora de cualquier persona, sino que ¿cuándo se va a enamorar de alguien? Cuando, sin darse cuenta, porque esto es inconsciente, repito, ¿no? ¿Cuándo se va a enamorar? Cuando, sin darse cuenta, encuentre en una persona características que lo remitan a su primer objeto de amor, o sea, a su madre. Pero, atención acá, atención a una cosa. Retrocedamos un poquito más para atrás. Eso es la vida adulta, ¿no? Volvamos un poquito a ese chico de 5 y pico de años que está renunciando a su madre y está abandonando la masturbación. A ver, vamos a dibujar el triángulo amoroso en cuestión. Hijo,
madre, padre. ¿Sí? Hijo, madre, padre. Ok, ok. A la madre tuvo que renunciar. Bueno, pero quiere una que sea lo más parecida posible. ¿No? A la madre tiene que renunciar. Porque si no, se expone a perder el pene y no lo quiere perder. Entonces a la madre tiene que renunciar. Su proyecto es de ahí en más buscar una lo más parecida posible. Ahora, ¿quién es el que está casado con la madre? El padre. Entonces, al terminar el complejo de Edipo, cambia el tipo de vínculo, escúchenme bien esto, al terminar el complejo de Edipo, cambia el tipo de vínculo, el tipo de relación que tiene el hijo con el padre. ¿Por qué? Porque mientras todavía estaba andando el complejo de Edipo, el hijo veía en el padre un rival. Un rival. Bueno, ahora lo va a dejar de ver un rival. ¿Por qué? Porque para tener una que sea lo más parecida posible a esta, ¿qué va a hacer el chico? El chico va a tratar de ser como este. Esa va a ser su estrategia. Va a identificarse con el padre, porque el padre es el que tiene acceso a la madre. Entonces, el vínculo, o sea, al final del complejo de Edipo cambia la manera en que el chico ve al padre. Pasa de verlo como un rival a verlo como un modelo de identificación. Escúcheme esto, modelo de identificación. Entonces va a tratar de parecerse al padre. Lo va a ver como un modelo. Se va a identificar con él. ¿Y qué consecuencia? De esto se produce una consecuencia fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los años de la sexualidad infantil, el padre había estado inculcándole al chico, o queriendo inculcarle, determinadas pautas morales, reglas de comportamiento. ¿Ok? Al terminar el complejo de Edipo, el chico se identifica con el padre, lo ve como un modelo. Entonces, escúcheme bien esto, al identificarse con el padre, incorpora, internaliza, hace propios, graba en algún lugar de su cabecita todos esos mandatos, leyes morales, pautas de comportamiento que el padre estuvo inculcándole o tratando de inculcarle a lo largo de todos estos años. Entonces, al terminar el complejo de Edipo, el chico se queda por el resto de su vida, el chico, digamos, se lleva para el resto de su vida una especie de sucursal del padre en la cabeza. ¿Por qué? Porque se identificó con él. La identificación con el padre produce como efecto la internalización, la incorporación de las pautas morales, las pautas de comportamiento del padre. Esas pautas se internalizan y se convierten en esto que yo llamo vulgarmente la sucursal del padre en la cabeza. ¿Cómo se llama esa sucursal del padre en la cabeza? Salgamos del nombre vulgar que yo le estoy poniendo y pongámosle el nombre técnico que tiene en psicoanálisis. ¿Cómo se llama esta sucursal del padre en la cabeza? Que el chico se lo lleva para el resto de su vida. Se llama super yo. Super yo. Bien. La formación del super yo tiene consecuencias dramáticas para la vida de la persona. Consecuencias dramáticas. ¿Sí? Bueno, drásticas más que dramáticas. El drama ya pasó, era el Edipo. Consecuencias drásticas, esa palabra me gusta más. De esas consecuencias drásticas voy a hablar la clase que viene y también voy a explicar la clase que viene, complejo Edipo en la mujer. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima. Cuídense.